Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre los órganos vestigiales y la recapitulación. La Biblia dice: Tú eres el que me sacó del vientre y me hiciste estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Desde que fui echado de la matriz y el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Anunciaré tu nombre a mis hermanos y de ti será mi alabanza. Alábenle, glorifíquenle, porque de Dios es el reino y Él señorea sobre las naciones. Dado que no hay ninguna otra evidencia, pasada o presente, de transición o transformación por evolución de una planta o animal en otra especie, se argumenta que la presencia de órganos vestigiales, o sea, estructuras ahora supuestamente inútiles e innecesarias, pasadas a usted durante la evolución como residuos por sus ancestros que sí las usaban, son prueba inequívoca de la evolución. Así, la evolución enseña que todos los órganos aparecieron por casualidad y que, eventualmente, solo persistieron los que le ayudaron a la especie a sobrevivir. Además, que fueron muchos los órganos que, a pesar de que llegaron a ser inútiles, se perpetuaron como vestigios cuando una especie evolucionó en otra. Pero la realidad es que esto es contrario a la evolución, pues es degradación. De acuerdo con R. Withersheim, en 1895, se dijo que hay no menos de 180 estructuras vestigiales en el cuerpo humano que son más que suficientes para considerar al humano un verdadero museo ambulante de antigüedades. Pero el tiempo comprobó que sus falsas apreciaciones fueron producto de crasa ignorancia. Hasta la década de 1960, los libros de texto enlistaban unas 200 estructuras supuestamente vestigiales en el cuerpo humano e incluían en la lista a las amígdalas, el timo, la tiroides, la glándula pineal y la pituitaria o hipófisis, que es la glándula maestra. Pero la realidad es que ninguno de los evolucionistas de entonces y hoy se extirparían por rutina algún órgano considerado por ellos como vestigial y residual. S.R. Skadden comenta: la existencia de órganos vestigiales o inútiles fue presentada por Carlos Darwin y los evolucionistas hasta la primera mitad del siglo XX y frecuentemente citada en los libros de texto de biología como parte de las evidencias de la evolución. Pero hoy los órganos vestigiales no proporcionan evidencia alguna a favor de la teoría de la evolución. La realidad es que en los últimos 50 años, a partir del descubrimiento de las importantes funciones de los supuestos órganos vestigiales y la identificación de solo ADN, cromosomas y genes propios de su especie en cada una de las células de sus tejidos, sin vestigio alguno de ADN de algún ancestro, la lista de órganos vestigiales se redujo rápidamente a cero. Considerados antes como vestigiales, ahora se sabe que las amígdalas, el timo y el apéndice, por ejemplo, son importantes órganos glandulares del sistema inmunológico, o sea, de defensas en contra de las infecciones. William Strauss aclara: ya no existe justificación alguna para considerar al apéndice vermiforme como un órgano vestigial. Durante unos 2000 años, los médicos permanecieron desconcertados en cuanto a la función del timo y llegaron a considerarlo como el apéndice, un órgano superfluo y vestigial. Pero en los últimos años se ha comprobado que, lejos de ser inútil, el timo es en realidad el órgano regulador y glándula maestra del complicado sistema inmune. Ahí se activan los linfocitos T, que son destruidos por el virus VIH del SIDA.
Bajo la influencia del timo, experimentos recientes han llevado a los investigadores a considerar que también el apéndice, las amígdalas y las adenoides participan en la respuesta inmune. El coxis, la última vértebra de la columna dorsal, enlistado antes como órgano vestigial y supuestamente un residuo de la cola de los animales supuestamente ancestros del humano, ahora se sabe que es una estructura indispensable, donde se insertan dos músculos del piso pélvico y del ano. Charles Darwin y otros creían que el pliegue semilunar del ojo era un vestigio dejado por un ave, ancestro del humano. Hoy es de conocimiento universal que limpia y lubrica el globo ocular, sobre todo durante el sueño. Como prácticamente todos los médicos aceptan ahora que los llamados órganos vestigiales cumplen importantes funciones. Otra teoría y supuesta evidencia de evolución parecida a la anterior es llamada la recapitulación, que dice que durante su desarrollo embrionario, supuestamente el organismo recapitula, recuerda y repite su proceso evolutivo al poderse identificar sus pasos evolutivos desde pez, reptil y ave hasta mamífero. Así, la teoría de la recapitulación sostiene que el desarrollo embrionario de cada especie, o sea, su ontogenia, repite su historia evolutiva, o sea, su parentesco anterior o filogenia. Así, los estados o formas que se pueden identificar durante su desarrollo embrionario representan las especies que integran supuestamente sus ancestros y parientes. Fue entre 1860 y 1880 que el biólogo alemán Ernst Haeckel expuso la teoría de la recapitulación, según la cual la ontogenia, es decir, el desarrollo embrionario a partir del óvulo fertilizado, es una recapitulación de su filogenia, o sea, su parentesco con sus ancestros. Como prueba de la supuesta recapitulación, hizo unos dibujos en donde deliberadamente mostraba que todos los embriones inicialmente son iguales y presentan agallas, lo que supuestamente demostraba que un pez fue su ancestro común. La recapitulación dice que el que aparezcan en el cuello del embrión unos pliegues como arcos branquiales es un vestigio de su evolución a partir de un pez, pero ahora se sabe que no son ni branquias ni arcos branquiales, sino zonas germinales a partir de las cuales se desarrollarán importantes órganos como el oído medio con sus huesecillos, la paratiroides y el timo. Ernst Haeckel, al ser puesto en evidencia, tímidamente confesó que sus dibujos eran falsos. Además, desde 1976, la microfotografía comprobó el aspecto real y diferente de todos los embriones. Y en 1997, el embriólogo británico Michael Richardson, con un grupo de colaboradores internacionales, confirmó incontrovertiblemente que los dibujos de Haeckel eran un fraude. Aún así, se siguen incluyendo en los libros de texto. Pero si el diferente aspecto exterior de los embriones fue suficiente para descartar la teoría de la recapitulación y la teoría de la ontogenia-filogenia, esta quedó definitivamente nulificada a partir de que desde el 2003 se descubrió que desde la fase de huevo y embrión, el genoma, o sea el conjunto de genes, y la información codificada en el ADN de cada especie es diferente, única, específica, no emparentada y no intercambiable. Es así que el huevo fertilizado ya contiene en su pequeño núcleo todas las instrucciones genéticas para formar un cuerpo humano y un manual completo para formar
todos sus complejos aditamentos y estructuras protectoras, su líquido amniótico, el cordón umbilical, la placenta y todo lo que le permite sobrevivir dentro de la matriz. Aún así, y aunque suene ridículo a la luz de los conocimientos acumulados en los últimos 50 años sobre genética, genómica y embriología, que es el estudio del desarrollo dentro de la matriz, muchos libros de texto de biología siguen mencionando como evidencia de evolución la falsa teoría de la recapitulación y la supuesta presencia de órganos vestigiales heredados de los ancestros comunes. De la misma manera, y ahora se sabe que es por ignorancia y miopía científica, se dice que el saco vitelino, donde se lleva a cabo inicialmente la producción de sangre del embrión antes de formarse la médula ósea, son vestigios de nuestra etapa de ave o pollo, y que la cola formada por el brote final de la columna y espina dorsal es un vestigio de nuestra supuesta etapa de reptil. Gavin De Beer comenta: rara vez una afirmación como la de la teoría de la recapitulación de Ernest Haeckel, tan simplista en su presentación, con dibujos embrionarios fraudulentos, considerada plausible entonces y tan ampliamente aceptada sin haber sido sometida a un examen crítico, ha sido tan nociva para la ciencia. Jeremy Cherfas aclara: si se comprueba que no hay imperfecciones, como lo son los órganos supuestamente vestigiales, no habrá evidencia que favorezca a la evolución por selección natural sobre la creación. Stephen Jay Gould aclara: la teoría de la recapitulación ya debería estar actualmente muerta. Y el doctor Michael Richardson, ya mencionado, concluye: es uno de los peores casos de fraude en la ciencia. Es un shock encontrar que alguien considerado un gran científico timara deliberadamente. La Biblia dice: alabaré a Dios con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Dios buscadas de todos los que se deleitan en ellas. Gloria y hermosura es su obra. Ha mostrado a su pueblo el poder de sus obras e hizo memorables sus maravillas. Buen entendimiento tienen todos los que ponen por obra sus mandamientos. Muchas gracias por su atención y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén, así sea.